Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de unas fuentes que defienden una idea, una idea que choca de frente con todo lo que damos por sentado, que la Tierra es una planicie inmóvil. Sí, es un tema potente. Tenemos un documento de Eric Dubay con 200 supuestas pruebas, un libro de Oliver Ibáñez y, sobre todo, vamos a usar como eje los vídeos del autor Alexander Gell. Y que quede claro, la misión aquí no es juzgar, sino meternos de lleno en su lógica, en su mundo. Queremos entender cómo construyen todo este sistema, desde lo que ven con sus ojos hasta la conspiración global que, según ellos, lo tapa todo. Es un buen punto de partida, sí. Porque no hablamos de una teoría suelta, ¿eh? Es un sistema de creencias completo, muy articulado, que busca darle la vuelta a la ciencia, a la historia, incluso a la teología. Totalmente. Para que se entienda bien, lo mejor es organizarnos por temas. Primero, las pruebas visuales, los experimentos que usan para decir que no hay curvatura. Vale. Luego, por qué dicen que la Tierra no se mueve. Después, que es la parte central para Alexander Gell, la cosmología bíblica. Y al final, la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué y quién montaría un engaño así? Perfecto. Pues vamos con ese primer pilar. Lo que se puede ver, lo que se puede tocar. La idea que más se repite, es casi un mantra, es que el horizonte siempre se ve plano. Siempre. Eric Dubay la pone como su prueba número 1. Dice que da igual la altura, que incluso en fotos de aficionados con globos, a más de 30 kilómetros, el horizonte es una línea recta. Y es justo aquí donde el análisis de Alexander Gell se vuelve muy visual, y yo diría que hasta combativo. Se dedica a comparar imágenes para, según él, demostrar la manipulación. ¿Cómo lo hace? Pues coge, por un lado, la famosísima foto del salto de Felix Baumgartner para Red Bull, la que todos hemos visto. Sí, claro. Que supuestamente está hecha a 38 kilómetros de altura y se ve una curvatura tremenda, exageradísima. Pues Alexander Gell dice que esa foto es ridícula y patética. Vaya. Y asegura que es por la lente, que es un ojo de pez, una distorsión para vendernos la idea del globo. O sea, que su táctica no es solo mostrar sus pruebas, sino desacreditar activamente las del modelo oficial. Exacto. No le basta con decir, mira mi foto con el horizonte plano. Tiene que explicar por qué las de la NASA o Red Bull sí tienen curva. Y para eso, Alexander Gell contrapone esa imagen con otras. ¿Con cuáles? Con fotos que, según él, son de investigadores libres. Gente que manda globos aerostáticos a más de 40 kilómetros. Y en esas imágenes, insiste, el horizonte se ve perfecta y absolutamente plano y recto. La idea de confía en tus ojos por encima de todo. Exacto. Y ese mismo principio lo aplican al agua. Es otro de sus argumentos centrales. El agua, por su naturaleza, siempre busca su nivel. Una superficie de agua quieta es, por definición, plana. Entiendo. Por lo tanto, argumentan, si la Tierra fuera una esfera gigante, girando, los océanos, los lagos, tal y como los conocemos, serían físicamente imposibles, no existirían. Parece que el patrón es coger un principio físico que vemos a pequeña escala, como el agua en un vaso, y extrapolarlo a escala planetaria, sin tener en cuenta otras variables como la gravedad, que ellos niegan, claro. Es una especie de literalismo físico. Has dado en el clavo. Es el núcleo de su método. Si no lo puedo ver o replicar en mi mesa, no es real. Y para demostrar que esto funciona en el mundo real, citan proyectos de ingeniería. ¿Ah, sí? Mencionan a la Manchester Ship Canal Company, que al parecer dijo que en la construcción de canales, de vías de tren, no se hace ninguna concesión a la curvatura. Para ellos, la prueba definitiva de que los ingenieros trabajan sobre una superficie plana. Y no se quedan solo en la ingeniería moderna, también rescatan experimentos históricos que, según ellos, refuerzan todo esto. Sí, hay uno que citan una y otra vez, el de Biot y Arago en España. Cuentan que pusieron una lámpara potentísima en el desierto de Las Palmas, en Castellón. Vale. Y que esa lámpara se vio desde Ibiza a 160 kilómetros. Según sus cálculos, en una Tierra esférica, la luz debería haber estado a más de 2.000 metros por debajo del horizonte, oculta por la curvatura. Es un dato muy concreto. Y hay más. Mencionan al teniente coronel Portlock y un experimento con espejos para reflejar la luz del sol a través del canal de San Jorge, una distancia de 173 kilómetros.
De nuevo, calculan que la curvatura de más de 2 kilómetros debería haberlo hecho imposible. Y supongo que tendrán alguna prueba visual más moderna. Sí, la que para ellos es la prueba reina. Tanto Alexander Gell como Oliver Ibáñez la usan constantemente. Es una fotografía del skyline de Chicago, ¿Qué tiene de especial? que está tomada desde la otra orilla del lago Michigan a 96 kilómetros, y se ve la ciudad perfectamente. Argumentan que, con la curvatura oficial, toda la ciudad debería estar hundida casi medio kilómetro por debajo del horizonte. El hecho de que se vea, para ellos, anula el debate. Se acabó. Es interesante cómo todos estos argumentos visuales contra la curvatura son solo la mitad del camino para ellos. Porque si logran convencer de que el mundo es plano, el siguiente paso es inevitablemente que tampoco se mueve. Es la consecuencia lógica. Y para esto recurren a la aviación. Plantean un problema que ellos llaman de sentido común. A ver, Si la Tierra es una bola que gira, un piloto que vuela recto acabaría en el espacio. Calculan que un avión comercial, para seguir la curvatura, tendría que estar todo el rato picando hacia abajo, descendiendo casi 850 metros cada minuto. ¿y cómo los pilotos no hacen eso? Pues concluyen que vuelan sobre una superficie plana e inmóvil. Además, citan a una pensadora, Gabrielle Henriette. Su razonamiento es aún más directo. Sí, Dice, a ver, si la Tierra gira hacia el este a 1.600 kilómetros por hora y un avión vuela en la misma dirección a 800, el destino se aleja más rápido de lo que el avión avanza. Nunca llegaría. Para ellos, es una paradoja sin solución en el modelo esférico. y no se quedan solo en la lógica de los aviones, que es algo muy intuitivo. Se atreven a reinterpretar experimentos que son, pilares de la física moderna. ¿Cómo cuál? Como el de Michelson-Morley. A finales del 19, este experimento no consiguió detectar el viento de éter que la Tierra debería producir al moverse. Y eso abrió la puerta a la relatividad de Einstein. Para la ciencia convencional, sí. Pero para estas fuentes, la conclusión es mucho más simple. El experimento no detectó movimiento porque no hay movimiento. La Tierra está quieta. Fin de la historia. Luego está el argumento del aparalaje estelar, que parece muy técnico, pero lo explican de una forma muy sencilla. Sí, lo simplifican muy bien. La idea del aparalaje es como si te pones el pulgar delante de la cara y lo miras alternando un ojo y otro. El pulgar parece que salta de un lado a otro. ¿Vale? Pues el astrónomo Tycho Brahe dijo que si la Tierra se mueve de un lado a otro del Sol en 6 meses, las estrellas cercanas deberían hacer ese mismo salto contra el fondo de estrellas lejanas. ¿Y según ellos? Afirman de forma rotunda que ese cambio no existe, que no se detecta ni una sola pulgada de paralaje y que, por tanto, la Tierra no se mueve. Y para rematar la idea de la Tierra inmóvil, está lo de las constelaciones. Eso es. Señalan que la Osa Mayor, la Cruz del Sur, todas las constelaciones han mantenido los mismos patrones durante miles de años, algo que, según ellos, sería matemáticamente imposible si todo, la Tierra, el Sol, la galaxia, estuviera volando por el espacio a millones de kilómetros por hora en distintas direcciones. Y es en este punto, cuando ya han intentado desmontar la física y la astronomía, donde llegamos al verdadero corazón del argumento, sobre todo para Alexander Gell. Exacto. Para él, esto ya no es un debate científico, es un debate espiritual. Ni más ni menos. Es que Alexander Gell sostiene que la prueba fundamental, la definitiva, es la Biblia. Cita el primer capítulo de Romanos para decir que la forma de la creación es un testimonio de Dios y que Satanás ha engañado al mundo con ciencia falsa para ocultar esa verdad. Para él, aceptar el heliocentrismo es caer en el engaño del diablo. Génesis de forma literal. Describe la creación del firmamento, que para él no es el espacio, sino una cúpula sólida, una bóveda celeste. Una cúpula. Sí, una cúpula creada por Dios para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. De hecho, para que se entienda, Alexander Gell muestra una imagen, una representación digital. Se ve la Tierra plana, como un disco, y cubierta por un domo transparente gigante. ¿Y el Sol y la Luna? Dentro del domo, moviéndose sobre la superficie de la Tierra. Y fuera, por encima de la cúpula, estarían el reino de Dios y esas aguas de arriba. Él mismo aclara que es un dibujo, pero insiste en que capta la idea exacta de la Biblia. Claro. Este modelo lo cambia todo por completo. El Sol y la Luna ya no son cuerpos gigantescos a millones de kilómetros. Son pequeños, locales. Están dentro de esa bóveda.
A solo unos miles de kilómetros, dicen. Y como prueba de un sol cercano, mencionan vídeos desde globos que muestran un punto caliente muy concentrado en las nubes, como un foco. Argumentan que un sol a 150 millones de kilómetros iluminaría las nubes de forma uniforme, no así. Y lo de la Luna es todavía más radical. Según Eric Dubay, la luz del Sol es cálida, dorada y antiséptica. Pero la luz de la Luna es fría, plateada y séptica. Un momento, séptica. Como que pudre las cosas. Sí, Eso va mucho más allá de la óptica. Es casi alquimia. totalmente. Y citan supuestos experimentos caseros para demostrarlo. Que si pones un termómetro a la luz de la luna, marca menos temperatura que a la sombra, o que la carne se pudre antes bajo la luz lunar. Increíble. Para ellos la conclusión es clara. La luna no refleja nada. Emite su propia luz, con sus propias propiedades, opuestas a las del Sol. Con todo esto, la idea de la Tierra como centro inmóvil de la creación, como dice el Salmo que cita Alexander Gell, de que Dios la cimentó para que nunca se mueva, pues cobra todo el sentido dentro de su modelo. Pero claro, esto genera un problema enorme. Si no hay un globo girando, ¿qué pasa con la gravedad? La respuesta es simple. No existe. La consideran una fuerza mágica inventada por el masón Isaac Newton para poder justificar un modelo imposible. ¿Y qué proponen en su lugar? Densidad y flotabilidad. Las cosas no caen. Simplemente lo más denso se hunde a través de lo menos denso. Un globo de helio no desafía la gravedad. Es menos denso que el aire y flota hacia arriba. Es pura física de fluidos. Y plantean una pregunta que para ellos es demoledora. Sí, dicen, ¿cómo puede la gravedad ser tan fuerte para pegar los océanos a una bola que gira a toda velocidad, pero tan débil que un pájaro o un insecto la vence con un simple aleteo? Pero orquestar un fraude así, a nivel mundial, durante siglos, implicando a gobiernos, a científicos, la energía para mantener eso sería monumental. El motivo tiene que ser igualmente gigantesco. Y lo tienen. Para ellos el motivo no es dinero, no es poder político, al menos no en última instancia. Es espiritual. Pero antes de llegar al por qué, se centran en el quién, y el principal ejecutor del fraude es la NASA. La NASA. La acusan de ser una agencia de propaganda que nunca, jamás ha ido al espacio. Dicen que todas las imágenes de la Tierra son falsas, ¿no? Que son CGI o composiciones hechas por ordenador. Sí, dedican horas a analizar fotos oficiales, a buscar errores de edición, nubes clonadas, continentes con tamaños que no cuadran. Y sostienen que los lanzamientos de cohetes son puro teatro. El cohete sube, hace una parábola y cae al mar, lejos de las cámaras. Y la Estación Espacial Internacional, la ISS. La teoría ahí es muy elaborada. Aseguran que las escenas de los paseos espaciales, las del exterior, se filman en piscinas gigantes. ¿En piscinas? Sí. Como prueba muestran vídeos donde dicen que se ven burbujas saliendo de los cascos o citan el incidente real del astronauta Luca Parmitano, que casi se ahoga cuando se le llenó el casco de agua. Y las escenas de dentro, dicen, se graban con arneses y cables con pantallas verdes o en los aviones de gravedad cero. ¿Y quién está detrás de todo? Aquí es donde entra la masonería, ¿verdad? Aquí es donde entra. Tanto Eric Dubay como Oliver Ibáñez señalan que los padres del heliocentrismo, Copérnico, Galileo, Newton y luego los líderes de la NASA y astronautas como Buzz Aldrin han sido todos masones. Para ellos no es una coincidencia. Para ellos es la prueba de una agenda coordinada. A lo largo de los siglos. Y eso nos lleva, por fin, al motivo, al porqué de todo este engaño. Al motivo último, sí. Citan a un historiador, Morris Klein, para resumirlo. Al sacar a la Tierra de su lugar central, inmóvil, degradas al ser humano. Nos conviertes en un accidente cósmico, en vagabundos a la deriva, en un universo infinito y sin sentido. O sea que, si conectamos todos los puntos, el heliocentrismo no es solo una teoría de astronomía. Es la base filosófica que necesitas para el Big Bang, para la evolución y al final para el ateísmo. Exactamente. El objetivo final, según Alexander Gell y Oliver Ibáñez, es eliminar a Dios de la ecuación. Convencer a la humanidad de que somos insignificantes, un producto del azar, en un universo materialista.
y así hacernos más controlables, más nihilistas, más consumistas. Lo llaman una doctrina satánica. Sin rodeos, Oliver Ibáñez llega a citar a Albert Pike, un masón de grado 33, para afirmar que en los altos grados de la masonería se adora a Lucifer. Por tanto, el engaño de la Tierra esférica no es científico, es el engaño espiritual definitivo, para alejar a la humanidad de su creador. En resumen, hemos visto un sistema de pensamiento que se apoya en 4 pilares. Primero, una física de sentido común, que niega la curvatura. Segundo, una lógica que refuta el movimiento de la Tierra. Tercero, una cosmología sacada de una lectura literal de la Biblia, que para Alexander Gell es la verdad absoluta. Y cuarto, una conspiración gigantesca, orquestada por sociedades secretas, con un fin último: una guerra espiritual. Lo que nos muestran estas fuentes no es solo otra forma de la Tierra. Es un desafío total a la autoridad, a la ciencia, a la historia, a los medios, y demuestra cómo, partiendo de unas premisas radicalmente distintas, se puede construir una visión del mundo que, para quien cree en ella, es perfectamente coherente. Y esto nos deja con una reflexión para el final. Más allá de cuál sea la forma de nuestro mundo, ¿qué nos dice este fenómeno sobre la naturaleza de la prueba, de la confianza, de la autoridad en esta era de la información? Y sobre todo, ¿qué hace falta para que una persona decida cuestionar los cimientos de todo lo que le han enseñado desde que nació? Bien, ahora vamos a escuchar un interesante debate sobre el tema que estamos aquí analizando. 2 posturas, una que defiende a Alexander Gell y su estudio, y la otra que desaprueba y confronta a Alexander Gell. Poned mucha atención. Bienvenidos al debate. Hoy nos adentramos en un material que desafía uno de los fundamentos de la ciencia moderna, el modelo de una Tierra esférica en rotación. La discusión se basa en los escritos de Eric Dubay y sobre todo en los detallados análisis visuales de Alexander Gell, quienes proponen una cosmología radicalmente distinta, basada en la evidencia que podemos ver y tocar. Y el centro de nuestra conversación será una pregunta, yo creo, fundamental. Las 200 pruebas que se presentan en estas fuentes, que apelan a la observación directa y a una especie de física del sentido común, ¿refutan válidamente el modelo heliocéntrico o son en realidad interpretaciones erróneas de fenómenos que la ciencia ya explica de otra manera? Yo voy a defender la postura de que estas pruebas, desde la innegable planitud del horizonte hasta el comportamiento físico del agua, constituyen un desafío coherente y sobre todo basado en la realidad observable. Mi tesis es que el material nos invita a confiar simplemente en nuestros sentidos. Y yo, en cambio, argumentaré que esas mismas observaciones, precisamente esas, cuando se analizan con las herramientas de la física y de la óptica, no solo son perfectamente compatibles con un globo terráqueo, sino que a menudo son la mejor prueba de que vivimos en uno. Defenderé que los argumentos de este material parten de premisas físicas, digamos, incompletas. Pues empecemos por la tesis central. La idea que exponen autores como Eric Dubay y, con un detalle visual increíble, Alexander Gell, es que la evidencia que podemos ver, medir y experimentar contradice la idea de una Tierra esférica. Y esto se apoya, diría yo, en 3 grandes pilares. El primero, lo que ven nuestros ojos. El horizonte. La prueba número 1 y 2 de Dubay es tajante. El horizonte siempre aparece perfectamente plano y se eleva hasta el nivel del ojo del observador. Da igual a qué altitud subas, no hay curvatura visible. Punto. Segundo pilar, las propiedades físicas del agua. La prueba 3 nos recuerda algo básico. El agua siempre busca y mantiene su nivel. Esto no es una teoría, es un hecho observable. Y sin embargo, claro, tenemos canales como el de Suez, de 160 kilómetros, o ríos como el Nilo, que fluyen miles de kilómetros sin que en su diseño se tenga en cuenta ninguna curvatura. La prueba número 12 es muy específica. Fíjate, cita a la Manchester Ship Canal Company, que confirmó por escrito que en sus 56 kilómetros de canal no se realizó ninguna concesión a la supuesta curvatura de la Tierra. En una esfera, esto sería, físicamente imposible. Y el tercer pilar es el marco cosmológico, que Alexander Gell describe como un engaño deliberado.
La prueba 191 lo califica directamente de engaño masónico, diseñado para arrancar a la humanidad del centro de la creación y, como dice la prueba 197, erosionar la fe en un creador al presentarnos un universo occidental y sin ningún propósito. A ver, entiendo perfectamente el atractivo de estos argumentos, de verdad, porque apelan a lo que experimentamos directamente, a lo que vemos. Sin embargo, mi visión es que surgen de una mala interpretación de tres conceptos que son clave: la escala, la perspectiva y los marcos de referencia. Primero, sobre la evidencia visual. Claro que el horizonte parece plano. Es una consecuencia inevitable del tamaño inmenso de la Tierra. La curvatura es real, pero es de apenas unos 8 centímetros por kilómetro al cuadrado. Para nuestros ojos, en las distancias que manejamos, es una línea recta. Pero la prueba clásica de que existe está ahí. Un barco que se aleja no se hace más y más pequeño hasta que desaparece, sino que parece que se hunde tras el horizonte. Primero el casco, luego las velas. Eso es la curvatura en acción. Respecto al agua, el concepto de nivel está definido por la gravedad. Y la gravedad, tira de todo hacia el centro de masa del planeta. Por tanto, en un planeta esférico, una superficie a nivel es, por definición, una superficie esférica, curvada y equidistante de ese centro. No es una línea recta que se va hacia el espacio. La ciencia que estudia esto se llama geodesia y explica perfectamente por qué los ríos fluyen en una superficie curva sin ir cuesta arriba. Y finalmente, atribuir siglos de consenso científico mundial a una conspiración masónica es una afirmación extraordinaria que, en mi opinión, lo que hace es esquivar el debate sobre las pruebas físicas reales. Pues vayamos a uno de esos debates, quizá el más visual de todos: la naturaleza del horizonte y los famosos viajes espaciales. La prueba número 1, de Eric Dubay, es muy potente por lo simple que es. Todas las imágenes tomadas desde globos, cohetes y drones a más de 30 kilómetros de altura muestran un horizonte plano como una regla. Y aquí es donde el trabajo de Alexander Gell es demoledor. Compara vídeos de globos amateur lanzados por investigadores independientes con el famoso salto de Felix Baumgartner. En los vídeos independientes, a 36 kilómetros de altura, el horizonte es una línea recta perfecta, plano. En el salto de Baumgartner, que estaba patrocinado por Red Bull y la NASA, vemos una curvatura exageradísima, casi de caricatura. Alexander Gell demuestra que esto se debe al uso de lentes de gran angular, las llamadas ojo de pez, que están diseñadas precisamente para distorsionar la imagen y crear una curvatura que, según él, no existe. Sostiene que las imágenes de la NASA son directamente fraudes digitales. Y va más allá, La prueba 162 afirma que los cohetes de la NASA nunca suben en línea recta. Trazan una parábola y caen al mar lejos de la vista del público. Y las imágenes del espacio, según las pruebas 163 y 164, son montajes en estudios con cables, pantallas verdes y piscinas gigantes para simular la ingravidez. Sí, pero a ver, esa línea de argumentación nos lleva a una conclusión muy, muy extrema. Implica que todas las agencias espaciales del mundo, la NASA, la ESA, Roscosmos, las agencias de China, de India, de Japón, todas están coordinadas en un fraude masivo y perfecto desde hace más de 60 años. Bueno, es lo que el material sostiene. Ya, pero no es solo la óptica. Una lente gran angular, por su propia naturaleza, captura un campo de visión tan amplio que a una altitud muy elevada sí que puede empezar a registrar la sutil curvatura del planeta. No es que la invente, es que la capta. Y la trayectoria parabólica de un cohete no es una prueba de que cae al mar, es la maniobra física indispensable para entrar en órbita. Piénsalo de esta forma. Si lanzas una piedra, cae. Si la lanzas más fuerte, cae más lejos. Si pudieras lanzarla a, digamos, 28.000 kilómetros por hora, seguiría cayendo, pero la Tierra se curvaría debajo de ella exactamente a la misma velocidad. Estaría perpetuamente cayendo alrededor de la Tierra. Eso, y no otra cosa, es una órbita. Pero el verdadero problema de la teoría del fraude es que ignora a miles y miles de observadores independientes. Astrónomos aficionados de todo el mundo cada noche rastrean y fotografían la Estación Espacial Internacional. ¿Son todos ellos parte de la conspiración? Según la prueba 165, es un holograma. Pero es un holograma
que se puede predecir. Seguir con un telescopio casero y ver pasar sobre tu cabeza a una hora exacta. Pero esa idea de órbita y de cohetes se basa en una física que el propio material cuestiona desde la raíz. Hablemos del movimiento y la gravedad, porque aquí es donde el modelo globular choca con la lógica más cotidiana. La prueba 25 plantea un problema muy sencillo. Si la Tierra gira hacia el este a unos 1.200 km por hora en el Ecuador, ¿cómo puede un avión que vuela a 800 km por hora llegar a un destino que está al este? El destino se estaría alejando más rápido de lo que el avión se acerca. Y es más, la prueba 15 calcula que, para mantener la altitud sobre una esfera que se curva, un piloto tendría que bajar el morro del avión constantemente para compensar esa curvatura, descendiendo unos 846 metros por minuto. Ningún piloto hace eso. Pero el punto más profundo es el ataque a la propia idea de gravedad. Las pruebas 32, 115 y 195 la califican de teoría contradictoria. A ver, ¿cómo puede ser una fuerza tan brutalmente poderosa como para curvar océanos enteros y mantenerlos pegados a una bola que gira a toda velocidad y a la vez ser tan increíblemente débil que un pajarito, un simple insecto o una pompa de jabón la vencen sin ningún esfuerzo? El material la llama, literalmente, una fuerza mágica inventada por el masón Isaac Newton, para que su modelo sencillamente no se cayera a pedazos. Vaya, vamos por partes, porque estos son los puntos que yo creo que generan más confusión. El problema del avión revela una incomprensión de lo que en física se llaman marcos de referencia inerciales. Suena muy técnico, pero es algo que experimentamos todos los días. Si tú estás dentro de un tren que va a 100 km por hora y lanzas una pelota al aire, la pelota no sale disparada hacia la parte de atrás del vagón, ¿verdad? Cae de nuevo en tu mano. ¿Y por qué? Porque tú, el aire del vagón y la pelota ya os estáis moviendo a 100 km por hora junto con el tren. La atmósfera de la Tierra funciona exactamente igual. Gira solidariamente con el planeta. Un avión antes de despegar ya se está moviendo a 1.200 km por hora junto con el suelo. Su velocidad de 800 km por hora es relativa a ese aire que ya está en movimiento. Por eso puede viajar en ambas direcciones sin problemas. Un momento, pero... ¿y lo de tener que bajar el morro del avión? Eso parece una objeción muy física, muy directa. Es que ningún piloto te dirá que baja el morro 846 metros. Lo que hace es mantener una altitud constante, por ejemplo, 10.000 metros sobre el nivel del mar. Y como el nivel del mar es una superficie curva que sigue la forma de la Tierra, la trayectoria del avión se curva de forma natural al mantener esa altitud. No está luchando contra una línea recta que se va al espacio, está siguiendo la propia curva del geoide. Y sobre la gravedad no hay ninguna contradicción, es una cuestión de escala. La gravedad es, de hecho, la más débil de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Su poder reside en que actúa sobre la masa. La masa de la Tierra es gigantesca y la de los océanos también, por eso la atracción mutua es enorme. Pero la masa de un pájaro es minúscula. La fuerza de sustentación que generan sus alas al batir es mucho, mucho mayor que la débil fuerza gravitatoria que actúa sobre su pequeña masa. No es magia, es una comparación de fuerzas a escalas completamente diferentes. Es una explicación teórica, sí, pero choca con lo que vemos en el cielo cada día, el Sol, la Luna y las estrellas. Nuestra experiencia directa, como bien recoge la prueba 121, es que el Sol y la Luna tienen un tamaño aparente prácticamente idéntico y se mueven por el cielo sobre nosotros. Alexander Yell, aquí, presenta como evidencia unas imágenes que son fascinantes, la verdad, tomadas desde globos a gran altitud. Se ve claramente un punto caliente del Sol, un reflejo muy concentrado y definido sobre la capa de nubes que está por debajo. Él argumenta que esto es una prueba irrefutable de que el Sol es pequeño y está cerca, actuando como un foco, no como una estrella gigante a 150 millones de kilómetros. Este modelo, además, encaja con la descripción del Génesis, que dice que Dios puso las lumbreras en la bóveda celeste. Y el modelo globular tiene serios problemas para explicar las estaciones. La prueba 126 señala una contradicción que parece obvia. Nos dicen que la Tierra está más cerca del Sol en enero, que es invierno en el norte, y más lejos en julio, que es verano. ¿Cómo puede hacer más frío cuando estamos más cerca del calor? Y para terminar, la prueba 137 describe un fenómeno que parece anular la explicación oficial de los eclipses lunares, el selenelión.
Se han documentado eclipses de luna en los que tanto el Sol como la luna eclipsada son visibles a la vez, uno a cada lado del horizonte. Si el eclipse es la sombra de la Tierra, esto es, pues, geométricamente imposible. Reconozco que el argumento del selenelión es uno de los más ingeniosos. La primera vez que lo oí te aseguro que me hizo detenerme a pensar. Pero vamos a analizarlo todo. Primero, el Sol pequeño y local. Un Sol así, como un foco, es incompatible con la existencia de las zonas horarias. Si fuera un foco cercano, la transición del día a la noche sería muy diferente y su tamaño aparente cambiaría drásticamente a lo largo del día, cosa que no ocurre. El punto caliente que muestra Alexander Yell es un efecto óptico que se conoce como reflexión especular. Es exactamente lo mismo que vemos cuando el Sol se refleja en un lago en calma. No ilumina todo el lago por igual, crea un camino de luz brillante. Es un reflejo tipo espejo en la superficie lisa de las nubes. No dice absolutamente nada sobre la distancia real del Sol. Sobre las estaciones. La explicación no tiene que ver con la distancia, sino con la inclinación del eje de la Tierra, esos famosos 23,5 grados. En julio, el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol. Sus rayos inciden de forma más directa, más vertical y durante más horas. En enero está inclinado en dirección contraria. Por eso hace frío, aunque estemos un poquito más cerca. Y finalmente, el selenelión. Ese fenómeno en el que ves el Sol por un lado y la Luna eclipsada por el otro. Es real, sí, pero se explica por la refracción atmosférica. La atmósfera de la Tierra actúa como una lente gigantesca y curva la luz de los astros que están cerca del horizonte. Nos permite ver el Sol y la Luna cuando, geométricamente, ya están justo por debajo de la línea del horizonte real. Es un truco de la luz, una ilusión óptica bien entendida que, lejos de refutar el modelo, lo enriquece con la óptica atmosférica. En resumen, creo que el material de Eric Dubay y los análisis de Alexander Gell presentan un modelo coherente con la observación directa y con la experiencia sensorial. Nos pide que confiemos en lo que vemos. Un horizonte plano, agua que no se curva, un Sol que se mueve sobre nosotros, y plantea que el modelo alternativo, el globular, no solo nos exige desconfiar de nuestros propios sentidos, sino aceptar teorías como la gravedad, que presenta contradicciones a escala, y un cosmos indiferente que, como bien argumenta Alexander Gell, tiene profundas implicaciones metafísicas sobre cuál es el lugar del hombre en el universo. Y desde mi perspectiva, lo que esta discusión revela no es tanto una disputa sobre hechos aislados, sino un choque fundamental entre dos formas de conocer el mundo. Por un lado, la confianza en la percepción directa, sin filtros, tal cual, y por otro, la construcción de modelos teóricos que, aunque a veces sean antiintuitivos, son capaces de explicar un conjunto de datos inmensamente más amplio, desde el GPS de tu móvil hasta el movimiento de las galaxias lejanas. Los argumentos que hemos analizado, en mi opinión, fallan al no aplicar correctamente los principios de escala, de óptica y de marcos de referencia, que son precisamente las herramientas que la ciencia ha desarrollado para ir más allá de las limitaciones de nuestros sentidos. Este análisis del material, entonces, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la prueba, de la evidencia. ¿Qué constituye una evidencia válida al final del día? Exacto. Debemos dar prioridad a la experiencia inmediata, a lo que nos parece de sentido común o a los modelos que, aunque sean más complejos, predicen y explican fenómenos que nuestros sentidos por sí solos jamás podrían descifrar. La exploración de estas fuentes, desde luego, invita a seguir profundizando en esa pregunta. La Tierra no es un globo. Es plana. Cubierta por un firmamento. Una cúpula. ¿No tienes vergüenza? ¿Por una mentira tan enorme? El daño está hecho. Se lo dije. ¿Acaso importa ya? No hay vuelta atrás para nosotros.
Ahora, el resumen final a todo lo que ya se ha analizado. Hoy vamos a desgranar los argumentos que defienden el modelo de la Tierra plana. Hablamos de textos y vídeos de autores como Eric Dubay, Alexander Gell y Oliver Ibáñez. Su idea es bastante radical, ¿eh? Sostienen que la Tierra es una planicie inmóvil. Y para defenderlo, pues, mezclan un poco de todo. Observaciones directas, interpretaciones bíblicas y, cómo no, teorías de la conspiración. ¿Vale? ¿Pero en qué se basan exactamente? Pues todo se reduce a 3 ideas principales. Primero, se apoyan en lo que ven tus propios ojos y en la física más básica. Te dirán que si miras por la ventanilla de un avión, el horizonte siempre parece perfectamente plano y sube a la altura de tus ojos. Su lógica es que el agua, ya sabes, siempre busca estar nivelada, no se curva. Así que para ellos los océanos son la prueba definitiva de que vivimos sobre una superficie plana y no en una bola que da vueltas. Segundo, el tema se vuelve espiritual. Afirman que este es el modelo que de verdad describe la Biblia. O sea, una tierra fija, quieta, creada por Dios y cubierta por una especie de cúpula, lo que llaman el firmamento. ¿Y por qué el engaño del globo terráqueo? Pues según ellos, para sacar a Dios de la creación y hacernos sentir, insignificantes. Y por último, claro, la gran conspiración. Sostienen que el modelo esférico es un fraude gigantesco orquestado por las élites. Aquí acusan a agencias como la NASA de crear imágenes falsas por ordenador y de fingir todos los viajes espaciales. Y vinculan todo esto a sociedades secretas como los masones, que buscarían imponer un nuevo orden mundial basado en el ateísmo. En resumen, estas fuentes no defienden solo una tierra con otra forma, sino una verdad que busca restaurar a Dios en el centro de un mundo inmóvil y contenido.